Bien, saludos chicos. En esta oportunidad vamos a continuar el tema de anatomía de los genitales internos. En este caso vamos a hablar un poquito de lo que serían los genitales internos femeninos, dentro de los que tenemos a los ovarios, trompas uterinas, útero y por último la vagina. Vamos a comenzar en ese mismo orden hablando un poquito de los ovarios. Ya ustedes saben que los ovarios se consideran las gónadas femeninas, por lo tanto, así como explicamos en el caso de los testículos, tienen dos principales funciones y recuerde que son estructuras homólogas. Se encargan por un lado de la producción, luego liberación de los óvulos, que son las células germinativas femeninas, o sea, las encargadas de la reproducción, y también en parte como estructura del sistema nervioso endocrino se encarga de la síntesis y liberación de hormonas sexuales, en este caso femeninas, dentro de lo que tenemos principalmente al estradiol, un estrógeno. En esta imagen podemos observar la ubicación de los ovarios que se encuentran laterales al útero y justo por debajo de las trompas uterinas. Los ovarios son órganos que se consideran propiamente pélvicos porque se encuentran por debajo de la abertura pélvica superior, o sea que se encuentran entre la estrechez pélvica superior y la inferior, o sea que son órganos intrapélvicos. Los ovarios, ya ustedes como ven aquí en la imagen y como hablábamos de los testículos, son órganos pares, órganos bilaterales, por lo tanto tendremos uno izquierdo y uno derecho. Si hablamos un poquito de dónde se ubican los ovarios y de los medios que mantienen los ovarios en su posición, o sea, de sus medios de fijación, vamos a tener ahí principalmente cuatro cosas. Lo primero es esta pequeña porción de peritoneo que se encuentra por encima del mismo, que no es más que una parte de este gran ligamento ancho del útero. Esta pequeña porción de acá se le conoce como mesoovario, será el mesenterio del ovario. Aparte del mesovario, vamos a tener otras dos estructuras. Una es esta de acá, que es el ligamento propio del ovario. Si usted se fija, el ligamento propio del ovario fija uno de los polos del ovario, en este caso el polo medial, a la parte superior del útero, justo donde desembocan o donde se introducen las trompas uterinas. La otra estructura es esta, más importante todavía, que es el ligamento suspensorio del ovario. ¿Cuál es la importancia del ligamento suspensorio del ovario? Si usted se fija aquí detrás, aunque pequeño, se ve una vena y una arteria. Y es que dentro del ligamento suspensorio del ovario van a viajar, van a ser transportadas las estructuras vasculonerviosas del ovario. Dígase la arteria ovárica, luego la vena ovárica y los nervios y linfa que van o vienen desde el ovario. Bien, debemos tener en este caso un pequeño dato, lo mismo que hablábamos con relación a los testículos, y es que los ovarios, aunque se ubican aquí posteriormente de forma definitiva en la cavidad pélvica verdadera, ellos son órganos que se originan a nivel de la cavidad abdominal, cercano a la región lumbar. Entonces, continuando con los medios de fijación del ovario, nos faltaría el mesosalpinx. El mesosalpinx se incluye dentro de los elementos de fijación del ovario, pero no es una estructura propiamente del mismo. Mesosalpinx es el mesenterio de la trompa uterina. Así se llama. Todo lo relacionado con trompa uterina se llama salpinx, como por ejemplo la extracción quirúrgica de la trompa, que es la salpingectomía. Entonces, esta parte aquí, esta doble hoja peritoneal que también pertenece al ligamento ancho del útero, es lo que llamamos mesosalpinx. Si usted se fija, se encuentra en relación superior con el ovario, asociado a lo que sería el mesoovario. Entonces, esos serían los cuatro medios de fijación: mesoovario, mesosalpinx, el ligamento suspensorio del ovario, que recuerde tener pendiente que por ahí viajan las estructuras vasculonerviosas, y tenemos el ligamento propio del ovario, que fija el ovario a la porción superior del útero. Bien, entonces, como habíamos mencionado, los ovarios, que son las gónadas femeninas, se encargan de dos cosas. Una, la síntesis de hormonas sexuales, estrógeno, principalmente el estradiol, y la otra es su papel activo dentro de lo que sería la liberación de los óvulos, que son las células germinativas femeninas. Si usted se fija, aquí tenemos una estructura redondeada como una vesícula que se denomina folículo de Graf. Ese folículo de Graf es el óvulo maduro que va a ser liberado. ¿Qué pasa? La superficie del ovario, como vimos en esta imagen de acá, tiene un color como grisáceo, azulado. Por fuera, el ovario está cubierto por una capa de células germinativas, un epitelio germinativo. Ese epitelio germinativo durante cada ciclo ovárico, durante cada ciclo menstrual,
va a ser atravesado por ese folículo de Graf para que se libere el óvulo. ¿Dónde se va a liberar el óvulo? A nivel de la cavidad peritoneal. Esto es un detalle que debemos tener pendiente siempre con los ovarios, y es que si usted recuerda, siempre mencionamos que aunque un órgano se llame intraperitoneal, no es porque se encuentre dentro de la cavidad peritoneal, porque cavidad peritoneal es simplemente el pequeño espacio que está entre la lámina visceral y la parietal del peritoneo, y ahí lo único que tenemos es líquido peritoneal para lubricar las superficies. Sin embargo, el ovario sí es un órgano que se encuentra dentro de cavidad peritoneal. O sea, él está en relación con el peritoneo, pero el peritoneo no entra en contacto directo con la superficie, o sea que está desperitonizado. A diferencia de los órganos que los rodean, como las trompas, que sí son órganos intraperitoneales. El ovario estará entre las dos hojas o láminas del peritoneo. Por lo tanto, cuando un óvulo se libera, atraviesa la capa de célula germinativa del ovario, se va a encontrar ahí inmerso en la cavidad peritoneal, específicamente. Entonces, ese óvulo, va a ser captado por esta porción abierta distal de la trompa uterina a través de unas estructuras que se denominan fimbrias, que vamos a conocer también, y entonces es conducido por todo su conducto. ¿Qué pasa? Vamos a imaginar que ese óvulo alcanzó la ampolla, la trompa uterina, fue fecundado por un espermatozoide que vino en sentido contrario y entonces se está produciendo un embarazo. Ese óvulo fecundado se dirige hacia la cavidad uterina y se implanta a nivel del endometrio. Una vez se implanta a nivel del endometrio, este folículo de Graf que liberó al óvulo va a comenzar a proliferar sus células, aumentan de tamaño y obtienen una mejor vascularización y se convierte en lo que vamos a llamar cuerpo amarillo por su aspecto, por su coloración, que también se conoce de forma frecuente como cuerpo lúteo. Ese cuerpo lúteo será la estructura encargada de proliferar ese embarazo que acaba de implantarse ahí hasta aproximadamente la cuarto o quinto mes de vida intrauterina, de vida fetal. A partir de ahí, ¿qué pasa? El cuerpo lúteo amarillo degenera porque la función del mismo está adoptada por la placenta, que ya estaría ahí cumpliendo todas sus funciones per se. Bien, en caso de que no se produzca el embarazo, simplemente ese óvulo no fecundado sigue su trayecto hacia la cavidad uterina y se descama junto con la menstruación y se libera a través del canal vaginal. Y este cuerpo lúteo nunca llega a producirse de forma literal porque para esto recuerde que necesita la implantación a nivel del endometrio, o sea que se produzca el embarazo para el proliferar y producir sus funciones que ya mencionamos. Bien, entonces ya que tenemos en esta imagen aquí, vamos a hablar un poquito de lo que serían las trompas uterinas, porque como guardan estrecha relación tanto de forma funcional como de forma, vamos a decir, en cuanto a vascularización, entonces vamos a comentarlo todo junto. Las trompas uterinas, que son estas estructuras de acá, son unos tubos huecos musculares de aproximadamente 10 a 12 centímetros de largo, que lo vamos a dividir en dos partes, una porción lateral, que es esta de acá, y una porción medial, que es esta. Y a su vez cada una de esas dos partes se dividen. La porción lateral se va a dividir en dos. Este, que es el extremo más distal que se encuentra en contacto con la cavidad peritoneal y con el ovario, se conoce como porción infundibular o infundíbulo. Si usted se fija, la porción infundibular termina en una serie de estructuras que parecen como pequeños pelos o cilios que vamos a llamar fimbrias o franjas. Hay una de esas fimbrias o franjas especializadas que se encuentra adherida a uno de los polos del ovario. Por eso le vamos a llamar a esta fimbria o franja ovárica. Bien, ¿cuál es la función de esas fimbrias? Se encargan de captar el óvulo que dijimos se iba a liberar aquí a cavidad, lo captan y lo llevan al interior, para que entonces pase a la segunda porción de esa parte distal o lateral, que es la ampolla de la trompa uterina. La porción ampular o ampolla de la trompa uterina se llama ampolla, ya usted sabe, porque sería la porción más ancha, de mayor luz, y tiene un detalle importante y es que aquí es donde se produce la fecundación. Siempre cuando le pregunten dónde se produce la fecundación, ampolla de la trompa uterina. Además de que al mismo tiempo es el lugar más frecuente de embarazo ectópico. Un embarazo ectópico, recuerde que es la ubicación de un embarazo fuera de cavidad uterina, fuera de endometrio, ya sea por ejemplo aquí, que es el lugar más frecuente,
O sea que aquí lo que pasaría es, llega el óvulo, llega el espermatozoide, se fecunda y se queda ahí mismo. Se implanta ahí a nivel de la ampolla. Eso es un embarazo ectópico ampular. Pero también puede ser que lo haga aquí fuera y eso sería un embarazo ectópico abdominal. Pero también puede que lo haga en el mismo ovario, sería un embarazo ectópico ovárico. Y así hay una serie de lugares donde puede implantarse ese óvulo fecundado y dar origen a un embarazo ectópico. Bien, entonces, las dos porciones que restan serían en la parte medial, tenemos el istmo, que es la porción más estrecha, y luego la porción más pequeña o corta, que es la porción uterina o intramural, que es ya donde la trompa uterina atraviesa las paredes gruesas del útero para introducirse en su cavidad. Bien, entonces, recuerde que ya mencionamos que este es un órgano intraperitoneal, por si acaso recuerde que también se conocen como trompas de Falopio, y que como son intraperitoneales tienen su meso, que deriva también del ligamento ancho del útero, que es este, mesosalpinx. Entonces, ahora pasamos a esta imagen de acá donde vamos a comentar de forma conjunta tanto la vascularización de los ovarios como de las trompas uterinas. Recuerde que para la mayor parte de los órganos que están en la cavidad pélvica, la vascularización deriva de la arteria ilíaca interna y de esa arteria ilíaca interna específicamente de la división anterior. Recuerde, la ilíaca común se divide en externa e interna. La externa se dirige hacia el miembro inferior, se convierte en femoral. La interna se dirige hacia la cavidad pélvica y en esa cavidad pélvica se bifurca dando origen a la división o rama anterior y división o rama posterior de la ilíaca interna. Y de la rama anterior derivan casi todas las arterias que son viscerales, o sea, que se encargan de vascularizar algún órgano intrapélvico. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero es que recuerde lo que habíamos comentado en principio, y es que los ovarios están en la cavidad pélvica, pero se originaron a nivel de la cavidad abdominal. Por lo tanto, igual que como hacen los testículos, ellos arrastran todo lo que necesitan hasta dicha cavidad. Entonces, ¿qué pasaría en este caso? Las arterias ováricas, recuerde, al igual que las arterias testiculares, en conjunto se denominan gonadales y se originan directamente de la aorta abdominal. Son ramas viscerales pares de la aorta abdominal que se originan en su cara anterolateral, justo inferior al nacimiento de las arterias renales. Entonces usted tendrá una arteria ovárica izquierda, que recuerde viene aquí, a través del ligamento suspensorio del ovario. Tenemos una derecha igual. ¿Qué pasa? Esas arterias ováricas, cuando llegan al extremo lateral del ovario, el polo lateral, donde éste se relaciona con las fimbrias de la trompa uterina, aquí lo podemos ver, se va a bifurcar en una rama tubárica para la trompa y en una rama ovárica para el propio ovario. Pero ¿qué pasa? La vascularización tanto del ovario como de la trompa uterina recibe ayuda o recibe colaterales desde una rama de la ilíaca interna. O sea, esa ya vimos que viene directo de la aorta abdominal. Pero esta arteria de acá es la ilíaca interna. Fíjese que la ilíaca interna da una rama visceral que es la arteria uterina. Esa arteria uterina, ya usted sabe su nombre será porque se dirige y se encarga de vascularizar principalmente al útero. Cuando llega al borde lateral del útero, acá, se va a dividir en dos, una rama ascendente y una rama descendente. La porción ascendente vuelve a bifurcarse en una porción tubárica y en una porción ovárica, igual que como hizo la arteria ovárica. Entonces, simplemente ambas ramas tubáricas, la que viene de la ovárica y la que viene de la uterina, se anastomosan. Míralo acá. Igual, ambas ramas ováricas, la que viene propiamente de la ovárica y la que viene de la uterina, pues se anastomosan. Y en conjunto ahí ese pequeño plexo se encargan de vascularizar trompa uterina y ovario. Eso es lo que pasa con mayor frecuencia. Puede ser que en algunos casos solamente la arteria ovárica venga y se divida y vascularice tanto trompa uterina como ovario, pero eso es un poquito menos frecuente. Y aún menos frecuente, aproximadamente un 4% de los casos, donde todo esto es vascularizado solamente por la porción de la arteria ilíaca interna, o sea, por la uterina. Pero ya sabe, lo más frecuente es lo que tenemos aquí en esta gráfica, en esta imagen. El drenaje venoso sería en su mayor parte satélite. Recordar que aquí pasa algo similar a lo del testículo y es que antes, primero, usted tiene
un conjunto de pequeñas venas que se van a llamar plexo venoso pampiniforme a nivel del ovario. Ese plexo venoso pampiniforme se une y forma la vena ovárica. Otro detalle importante, lo mismo que mencionamos con el testículo. Y estamos hablando mucha comparación con el testículo, pero recuerde que estos son órganos homólogos, son similares, tanto en función como en anatomía y como en origen embriológico. Entonces, en este caso, esas venas ováricas que se forman por la unión del plexo venoso pampiniforme se dirigen hacia la cavidad abdominal, igual, a través del ligamento suspensorio del ovario. E igual que como lo hacen las venas testiculares, la del lado derecho se va directo a la vena cava inferior, mientras que la del lado izquierdo se va hacia la vena renal izquierda y de ahí entonces hacia la vena cava inferior. Tener ese detalle pendiente. El drenaje linfático igual se va a ir hacia las regiones lumbares, nódulos linfáticos lumbares, derechos e izquierdos. La inervación de esas estructuras es importante que usted sepa que ellas, en cuanto a inervación sensitiva visceral, o sea, aferencia visceral, el dolor, están por encima de la línea del dolor de la pelvis. Por lo tanto, su aferencia visceral sensitiva viaja a través del simpático. Recuerde lo que habíamos mencionado anteriormente. Todo lo que está por encima de la línea del dolor de la pelvis, la información aferente visceral, o sea, lo sensitivo, el dolor viaja a través de las fibras simpáticas. Lo que está debajo viaja a través de las parasimpáticas. Bien. En este caso, las fibras nerviosas simpáticas vienen de los nervios esplánicos lumbares y lo parasimpático viene de los nervios esplánicos pélvicos, S2, S4. Bien, entonces continuamos con lo que sería el útero. El útero es el órgano donde se va a producir la gestación, o sea, donde el embarazo se va a llevar a cabo hasta el término. Es una estructura muscular, una víscera hueca y que está dividida en tres capas, que serían la porción más interna, que es su mucosa. A esa mucosa le vamos a llamar endometrio. La porción intermedia, que es la capa más gruesa, es el músculo del útero, le vamos a llamar miometrio. Y la porción externa, que sería la capa serosa, el peritoneo que lo cubre, que vamos a llamar perimetrio. Bien, entonces el útero lo vamos a dividir de forma descriptiva, lo vamos a dividir de forma descriptiva en varias porciones. La porción superior de mayor tamaño se denomina cuerpo. Y dentro de ese cuerpo del útero, si usted se fija por encima de los agujeros de las trompas uterinas, esta pequeña porción acá convexa le vamos a llamar fondo. Por debajo tenemos la porción más estrecha del útero, que sería una zona de transición entre su cuerpo y lo que sería el cuello. A esto le llamamos istmo. Entonces tenemos fondo, cuerpo, un istmo y un cuello. Importante que usted sepa que de este cuello lo vamos a dividir en dos partes y lo vemos mejor en esta imagen de acá. Si usted se fija, en esta imagen podemos apreciar una porción del cuello uterino, parte del mismo útero, que sería esta de acá, y una porción inferior del cuello uterino, pero que se introduce, se atraviesa, o sea, se encontraría dentro de las paredes de la vagina. Este canal que usted ve aquí inferiormente conectando con el útero es el canal vaginal o vagina. Entonces vamos a dividir el cuello uterino en una porción vaginal, que es esta, se encuentra dentro de la vagina, y una porción supravaginal, que es esta. La porción vaginal del cuello uterino, que tiene forma de cono, lo podemos ver acá, es la única porción del útero que es posible visualizarla de forma externa. Esto a través de una especuloscopía, que es lo que tenemos aquí, un estudio, a través del cual usted introduce un espéculo en el canal vaginal, dilata las paredes, porque las paredes de la vagina, al igual que por ejemplo en el esófago, como hemos comentado antes, se encuentra siempre colapsada, al menos que exista algo dentro de, por ejemplo durante el coito. Entonces, para usted poder visualizar el contenido, tiene que introducir un espéculo, abrirlo, y eso que usted ve allí en forma de cono es la porción vaginal del cuello uterino, esto de acá. Y lo que ve a los lados son las paredes de la propia vagina. Bien. Entonces, recuerde que mencionamos ahorita que la implantación del óvulo fecundado tiene lugar dentro de la cavidad uterina, porque aquí es donde se va a llevar a cabo la gestación. ¿Dónde se implanta específicamente? En la capa más interna, que es la mucosa o endometrio. La implantación tiene lugar a nivel del endometrio. Entonces,
Importante que usted sepa que a su vez ese endometrio se divide en dos láminas o capas. Una capa funcional, que es la más externa, lo que estaría recubriéndolo en la porción más interna hacia la luz, y por debajo de esa capa funcional está la capa basal. La capa funcional es la que degenera, se descama, se desprende y se libera durante cada ciclo menstrual. Y la capa basal que estaría debajo es a partir de la cual va a proliferar otra nueva capa funcional para el ciclo menstrual que sigue. Eso tenerlo pendiente. Y ya mencionamos que la capa muscular es la más gruesa y que la capa serosa es el peritoneo que la cubre. Bien, aquí tenemos una vista de lo que sería el útero en su posición anatómica normal. Este sería un útero no grávido, o sea, un útero no gestante, fuera del embarazo. Entonces, importante un detalle, si usted se fija cómo es la posición anatómica normal del útero, y lo podemos explicar un poquito mejor aquí con esta imagen. El útero se encuentra, y vamos a utilizar dos términos para eso. Vamos a hablar de la versión, que es usted comparar la posición del útero con relación a la cavidad pélvica. Recuerde que el útero, al igual que los ovarios y las trompas, son órganos pélvicos, se encuentran en la pelvis menor o verdadera. Y lo otro es la flexión, y la flexión la vamos a describir como la forma que adopta el útero sobre sí mismo. En cuanto a su versión, el útero se encuentra en anteversión, o sea que se encuentra con relación al eje de la pelvis tirado hacia adelante, acostado sobre la cara superior de la vejiga urinaria, que sería esta de acá. Y con relación a la flexión, el útero se encuentra en anteflexión, porque se encuentra flexionado en sentido anterior sobre su istmo, que es esto de acá. Entonces, de forma resumida, podríamos decir que el útero en posición anatómica normal es anteverso y anteflexo. Esa sería su posición normal. Aquí lo vemos. Aquí lo vemos, está en anteversión porque está tirado hacia adelante con relación a la pelvis y está en anteflexión porque está flexionado sobre sí mismo, sobre su cuello istmo. Bien, entonces fíjese que la mayor parte del útero, o sea, su cuerpo y fondo, descansan sobre la vejiga urinaria. Entonces, en esta imagen, que es una vista lateral, esto aquí es anterior, esto es posterior, mire la columna, mire aquí la sínfisis del pubis, podemos hablar de lo que serían las relaciones del útero. El útero se relaciona anteriormente, se va a relacionar anteriormente con lo que sería la vejiga urinaria y una formación peritoneal que es el fondo de saco vesicouterino. Bien, que sería este de acá. Posteriormente se va a relacionar con otro fondo de saco que ya hemos mencionado, que es el fondo de saco fetouterino o fondo de saco de Douglas. Este de acá que es más pronunciado, más inferior, y al mismo tiempo entonces estaría relacionado con la cara anterior del recto, que sería esta parte de acá. Bien, hacia los lados, y nos vamos a ver otra imagen. Acá la tenemos. Hacia los lados, el útero se va a relacionar, ya usted sabe, con el ligamento ancho del útero superiormente e inferiormente con los ligamentos cardinales, que estarían aquí debajo, entre el cuello del útero y la vagina. Eso es lo que tenemos hacia los lados. Y en todos sus bordes laterales estarían pasando por ahí las arterias. Bien, entonces, de nuevo en la imagen, en esta de acá, podemos describir dos caras en el útero. Una sería su cara vesical, que es esta, que se encuentra en relación con la vejiga urinaria, y la contraria, que sería su cara intestinal. Vesical esta porque se encuentra en relación principalmente con la vejiga urinaria, e intestinal esta porque aquí, aparte de que esté en relación con el fondo de saco recto uterino y con el recto, aquí estarían asas intestinales, principalmente del ilion. Bien. Entonces, vamos a volver a tomar prestada esta imagen de acá para hablar de lo que serían los medios de fijación del útero. ¿Cuáles son los medios de fijación del útero? Así como vimos con el ovario. Ya usted conoce uno que hemos mencionado bastante, que sería el ligamento ancho del útero.
que es toda esta doble hoja peritoneal que se encuentra a cada lado. Y de ese ligamento ancho del útero hemos mencionado varias subdivisiones como son el ligamento propio del ovario, el mesoovario, el mesosalpinx. La porción que resta entonces, quitando todas esas formaciones aparte, se conoce como mesometrio, que es esto de acá, lo que está justo a cada lado. Como esta es una vista posterior del útero, aquí podemos apreciar otra estructura que también es un medio de fijación del útero, es esta de aquí debajo. Se conocen como, se conoce como ligamento recto-uterino. Míralo acá, míralo acá. Ese ligamento recto-uterino, que también se denomina ligamento útero-sacro, fija la parte posterior del útero a la cara anterior del sacro. Por último, aunque aquí no se ve, esto es una vista posterior, en la cara anterior del útero usted va a tener un ligamento que lo fija a los labios mayores, que es el ligamento redondo del útero. Recuerde que ese es el contenido principal del conducto inguinal en la mujer, lo que sería como el homólogo del cordón espermático en el hombre, y va desde la cara anterior del útero hacia los labios mayores y lo fija. Entonces ahí vimos ligamento ancho del útero con su pequeña subdivisión del mesometrio. Vimos los ligamentos rectouterinos o uterosacros en la región posterior y hacia adelante el ligamento redondo del útero. Otros, aunque aquí lamentablemente tampoco se ven, se encontrarían acá debajo entre cuello del útero y caras y bordes laterales de la vagina. Ahí estarían los ligamentos cardinales que fijan el útero hacia cada lado a las paredes laterales de la pelvis. Entonces, en esta misma imagen podemos apreciar igual la vascularización del útero, aunque ya lo vimos. Usted tiene una arteria uterina y esa arteria uterina viene de la ilíaca interna y se divide en una porción ascendente y en una porción descendente. Corren todos los bordes laterales del útero inmersas ahí en el mesometrio. El drenaje venoso sería satélite y la sangre se iría principalmente hacia la vena ilíaca interna. Entonces, por último, hablaremos un poco de lo que sería la vagina. La vagina es un canal, un conducto muscular que se encuentra colapsado en sentido antero-posterior y tiene varias funciones. Dentro de las que tenemos, sirve como conducto para el flujo menstrual durante cada ciclo, forma la parte inferior del canal del parto. Recuerde que esa sería en un parto vía vaginal, valga la redundancia, a través del cual saldría expulsado ese producto. Recibe el pene y la eyaculación durante el coito, durante las relaciones sexuales, y se comunica superiormente con el conducto del cuello del útero, lo vimos en la imagen anterior, e inferiormente con lo que sería el vestíbulo de la vagina. Aquí lo tenemos. Esas dos comunicaciones, ¿cuáles serían? Esta, aquí tenemos el cuello del útero, la estructura en forma de cono, y aquí tendríamos el vestíbulo de la vagina. Estos serían los labios menores y estos serían los labios mayores. Bien. Esta parte de acá es vestíbulo o introito de la vagina, entrada. Este es el canal vaginal. Bien, entonces la vagina, como conducto, ya vimos sus diferentes funciones, se va a encontrar en relación con diversas estructuras. ¿Cuáles son las relaciones laterales? Aprovechando esta imagen, el diafragma pélvico, específicamente el músculo elevador del ano. Fíjese que se encuentra a cada lado. Acá, acá. Vamos a tomar esta imagen y aquí vemos las relaciones anteriores y posteriores. Anteriormente, ¿qué hay a nivel de la vagina? Fíjese que está el fondo de la vejiga urinaria y aquí debajo la uretra. Posteriormente, ¿qué tenemos? Igual, la ampolla rectal y el conducto anal. Un poquito hacia superior, recuerde también el fondo de saco, recto uterino, fondo de saco de Douglas. Bien. Acá podemos apreciar que como el cuello del útero se introduce dentro del canal vaginal, vamos a tener un espacio, que es este de acá, que rodea todo el cuello en forma de cono. A eso se le denomina fornix. Y vamos a hablar de 4 divisiones de ese fornix. Una división anterior o fornix anterior, uno posterior y 2 laterales que se ven aquí, izquierdo y derecho, bien, respectivamente. Importante, el fornix posterior, y volvemos a esta imagen, y es que si usted se fija, aquí estaría fornix anterior, fornix posterior. El fornix posterior aquí
Si usted introduce una aguja, atraviesa y llega ¿a dónde? Al fondo de saco recto uterino o fondo de saco de Douglas. O sea que existe ahí una comunicación anatómica importante. Otro detalle con relación a la vagina es que aparte de que ella es una estructura muscular, también se encuentra en asociación con otros músculos que ayudan a contraer las paredes de la vagina. Serían específicamente 4 músculos y aquí los tenemos. Músculo bulbo esponjoso, fíjese que todo lo que mencionemos están como rodeando, abrazando el canal vaginal. Esta es la vagina, esto es el recto, esto es la vejiga, aquí se ha quitado el útero. Músculo bulbo esponjoso, el músculo esfínter uretrovaginal, el músculo pubovaginal, que es este de pubis a la cara anterior de la vagina, y por último el esfínter externo de la uretra. Bien, esos 4 músculos en conjunto actúan contrayendo las paredes de la vagina, o sea, comprimiéndola y disminuyendo su luz. Con relación a la vascularización de la vagina, y volvemos a tomar esta imagen porque aquí se ve completa toda la vascularización de los genitales internos femeninos, vamos a hacer un resumen para terminar con lo de la vagina. Recuerde, aquí la circulación sanguínea viene desde 2 orígenes. Un origen abdominal, allá aorta abdominal, y aquí tenemos como representante a la arteria ovárica. Y un origen aquí a nivel de la ilíaca interna pélvico, que sería la arteria uterina, y ahora que vamos a mencionar también a la vaginal. Entonces, para ovario y trompa uterina tenemos las arterias ováricas y la arteria uterina. Para el útero, la arteria uterina. Entonces, ¿quién se encarga de vascularizar a la vagina? Y para eso tenemos que dividir al conducto canal vaginal en 3 porciones, 3 tercios. Un tercio superior, que es el que está en relación con el cuello del útero, un tercio medio y un tercio inferior. El tercio superior está vascularizado por la rama descendente de la arteria uterina, o sea que la vagina recibe vascularización de la arteria uterina. Importante, fíjese que en esta imagen se ve una relación de la arteria uterina que habíamos mencionado en el video pasado, y es que la misma relación de la arteria uterina con el uréter la guarda el conducto deferente con el uréter en el hombre. Fíjese que le pasa por encima al uréter. Esto es una relación clínica importante porque, por ejemplo, durante el abordaje quirúrgico del útero, una histerectomía le van a hacer, por ejemplo, a su paciente. Al momento de ligar la arteria uterina, se puede de forma accidental y atrogénica ligar también o cortar el uréter. Bien, entonces es una relación anatómica que se debe tener pendiente. ¿Qué pasa con el tercio medio y el tercio inferior de la vagina? Para eso tenemos la arteria vaginal, que viene también de la ilíaca interna, y tenemos a la arteria pudenda interna, que también viene de la ilíaca interna. Entonces vamos a dividir 3 tercios, uterina para el tercio superior y vaginal y pudenda interna para el tercio medio e inferior. Bien, el drenaje venoso sería satélite, en muchos casos haciendo un drenaje colateral entre vagina y útero, o sea, como un pequeño plexo útero vaginal. Inervación de la vagina. Para eso también tenemos que dividirla, y es que la primera porción, o sea, la porción externa, lo que veíamos en esta imagen acá, la porción externa de la vagina, que sería aproximadamente sus 4 primeros centímetros desde el introito de la vagina, de la entrada, hacia el canal, hacia adentro, tiene inervación somática. Esa inervación somática se la da el nervio pudendo. ¿Qué quiere decir inervación somática? Que esta área de la vagina es sensible igual que la piel a dolor, tacto, temperatura y demás. Ya por encima de esos 4 centímetros, la inervación es autonómica, simpático, parasimpático, como siempre hemos mencionado. En el caso de lo simpático, ya usted sabe de los nervios esplánicos lumbares. En el caso de los parasimpáticos, nervios esplánicos pélvicos. Bien, esto sería todo con relación a los genitales internos femeninos.